Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Vamos a hacer un recuento bien rápido de lo que leímos del cántico de los 144,000. Hay un pasaje que me gustaría que alguien pudiera leer, que es Sofonías 3:13. Levante la mano y me van a ayudar Davidcito con el tema. ¿Está desmuteado, Davidcito, para que pueda usarlo? Sofonías 3:13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si alguien lo tiene por ahí, lo pueda leer. Sofonías tiene una página, por eso cuesta encontrarlo. Pero si no lo encuentro, lo tengo yo. Ya, lo encontré. 1, 2, 3. Dice acá: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Hermanos, ¿de quién está hablando aquí la palabra del Señor? ¿Se acuerdan la semana pasada de qué estábamos hablando? Del cántico de los 144,000. Cada vez que hay un evento nuevo en la Biblia o algo, hay un cambio, siempre hay algo, una alabanza. Por ejemplo, cuando Moisés logró pasar el Mar Rojo, ¿qué hizo después? El cántico de Moisés. ¿Qué pasó cuando Ana ora? También ahí tiene una oración que se convirtió en cántico. ¿Qué más? Piense, cada vez que había algo importante en el pueblo de Israel, ¿qué hacían ellos? Se erigía un tótem también para recordar. Y esas cosas también. Y cada evento importante en la Biblia siempre se ha hecho alabanza a Dios. Y estos 144,000 que nosotros vemos son en el capítulo 7 de los 12,000 de la tribu de Leví, de Benjamín, cada uno de Judá, cada uno son 12,000 cada uno. Y en total nos da 144,000. ¿Y qué nos iba a hallar en la boca de estos 144,000? Mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Juan 8:44. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Y cuando habla de mentira, de suyo habla. Entonces, estos van a ser especiales, van a seguir al Cordero. ¿Se acuerdan que hablamos del monte de Sión? Donde está la nueva Jerusalén, a eso se refiere, la Jerusalén celestial. Y el hermano me ayudó con Hebreos 2:22, que a mí se me había perdido ahí 12:22. Se me comió un 2 y lo encontramos. Cuando hablamos de Sion, hablamos de algo especial para Dios. ¿Y qué va a pasar con esos especiales, esos que están vestidos de forma especial para pasar la tribulación? Esos 144,000 que Dios se reservó. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a andar con Jesús para todos lados, con el Cordero. Donde esté el Cordero, ellos van a estar. Ellos van a andar detrás de Él. Y lo van a seguir. Bueno, ¿y qué pasa después de esto? Dice que ellos fueron redimidos también. ¿Y qué es lo único que nos puede redimir? La sangre de Cristo. Amén. Esa es la única redención que encontramos, que es la sangre de Cristo. Ok, y ahí también hablamos varias cosas. Pero acá nos cambiamos de tema porque vamos y dice y en el versículo 5, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y estos hombres tampoco se habían contaminado con mujeres. En el capítulo 7, si usted va de 1 Corintios, va a encontrar que Pablo les dice, es mejor que no se casen, pero si se casan, el hombre va a tener que trabajar para el mundo y la mujer va a tener que trabajar para el mundo. Es mejor que la mujer se dedique a Dios y el hombre se dedique a Dios, pero como a causa de fornicación, es mejor que se casen. Es sencillo. Pero cada hombre se dedica con familia al mundo, porque tiene que proveer para su familia. En cambio los jóvenes, lo conversamos, es la fuerza. Y ellos acá, estos son vírgenes, que no se contaminaron con mujer. Se refiere a contaminarse a que no tuvieron relación sexual con mujer, ni nada con ella, sino que están destinados para el sacrificio. Piénsenlo así. Son hombres especiales. Y dice después, vi volar, versículo 6, por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro, en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Los que le adoran, adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Hasta ahí la lectura, hermanos míos. Hemos estudiado desde el capítulo 6 lo que pasa en Apocalipsis. Vimos el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo después negro, el caballo de amarillo. Después vimos los sellos, continuación. La muerte, vimos fuimos avanzando. Después del séptimo sello se abre la trompeta y comienzan las trompetas. Y todavía faltan, hermano. Vamos a seguir viéndolo a continuación, pero todavía faltan. Y aquí nos encontramos con todas esas cosas que van a venir. Van a salir desde la profundidad del abismo, van a salir los demonios y van a destruir la tierra. Y esas cosas van a estar pasando. Y se le va a dar la llave del abismo. ¿A quién? Sabemos que el abismo es donde están encerrados todos los que son los demonios. ¿Y quién? ¿A quién se le va a dar? Para destruir a Satanás. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Tenía el imperio de la muerte, o sea, tenía comunicación con la muerte. ¿Y qué vino a hacer Cristo? A destruir. A destruir el imperio de la muerte. Porque ahora por vida podemos ser salvos a través de Él. Ahora, la palabra de Dios acá está, y estamos viendo, vi volar por medio del cielo a otro ángel. ¿Cuántos ángeles volaron en medio del cielo? ¿Cuántos son? 3 ángeles, muy bien. El primero, ¿qué dice? Vamos ahí. Vi volar en el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Hermanos, ¿cuántos evangelios hay en la palabra del Señor? Veamos. ¿Cuántos evangelios? Acá está el evangelio eterno. Miren, vamos a ir estudiando. Vamos a Romanos 1 al 3. ¿Ok? Después vamos a ir a 2 Timoteo 1:9. Vamos a Romanos 1:3. 1 al 3. Romanos 1 al 3. Vamos para allá. Hermanos míos, después de Hechos viene Romanos 1 al 3. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí aparece el evangelio de Dios. Estamos viendo el evangelio eterno, evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Cuál es el evangelio de Dios? Ahí está, mira, léalo. ¿Cuál es el evangelio de Dios? A ver, lo voy a hacer más fácil. ¿Usted sabe lo que es evangelio? Buenas nuevas, exacto. El evangelio de Dios son las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva que hay aquí? Léalo de nuevo. ¿De quién? De Jesús. ¿Y de quién se habló? De Jesús. Las profecías se referían a Jesús. Entonces, cuando estamos hablando del evangelio de Dios se refiere al evangelio de Jesús. Miren qué interesante. Después vamos a 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9 para ir avanzando. 2 Timoteo 1:9. Después de Tesalonicenses está 2 Timoteo. O sea, 1 y 2 Timoteo. 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Y acá me quiero detener un segundo. Hermanos míos, estamos hablando del evangelio. El evangelio fue hecho para traer buenas nuevas. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Juan capítulo 1, vayan para allá. Juan capítulo 1, lean en sus Biblias. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? ¿Anunciar qué cosa? ¿Pero cómo? Veamos eso. ¿Hay otro evangelio? ¿Se acuerdan que hace una pregunta en la palabra del Señor? ¿Acaso hay otro evangelio? ¿Hay otras buenas nuevas? Dice, no, hay uno solo. ¿Pero por qué aparece acá el evangelio eterno?
Es buena pregunta para hacer. ¿Por qué el ángel va y pregonando el evangelio eterno? Entonces, ¿qué hacía Juan? ¿Están en Juan 1:1? Dice, en el principio era, Juan, no apóstol, sino que fue enviado. ¿Qué dice al principio? Perfecto, después. A continuación, ¿qué hacía Juan? Versículo 6 por ahí, 5. Vean por ahí. ¿Qué dice? Leanlo ustedes mismos. ¿Me ayudan, por favor? Perfecto. ¿Y qué dice después? Perfecto. ¿Qué hacía Juan? Juan no era la luz, pero venía antes para dar testimonio de la luz. ¿Cuál era su objetivo? Hablar de lo que venía Jesús. ¿Y cuál fue el evangelio que él pregonaba? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha acercado. Entonces tenemos aquí al evangelio eterno. Hermanos míos, en resumidas cuentas, si uno trata de entender esto, que Jesús fue antes de los tiempos, lo puede corroborar con Juan 1:1. Juan 8:58, ¿qué dice? ¿Por qué es eterno? Porque Jesús está antes de la creación. Jesús existe mucho antes, es un evangelio. La Biblia habla de todo lo que es sacrificio. Siempre hay una figura, una enseñanza, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y aquí viene una pregunta: ¿cómo se salvó Abraham? Romanos 4, versículo 3. Vayan primero a Juan, capítulo 8:58. ¿Quién lo tiene? Juan 8:58. Hermano José, alguien que ya busque el 17:5, por favor. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Perfecto. ¿Antes que Abraham fuese? Yo soy. ¿Pero quién dijo eso? Jesús. Antes de que Abraham fuese, ¿quién fue Abraham? Para contextualizar, Abraham era de Ur de los Caldeos. Él no conocía lo que era la Biblia, no existía el Pentateuco, digamos, no existía el libro de los judíos, para entenderlo de una forma, no existía nada. Él, ¿cómo llegó a ser del conocimiento de Dios? ¿Sabe? Algo interesante es que Jesús ya existía antes que Abraham. Entonces, ¿cómo? Bueno, ahí estamos hablando de que Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que lo vimos en Primera de Juan cuando dice que los tres son uno? Amén, la Trinidad. Ahí está, lo habíamos visto, ya lo estudiamos, no vamos a entrar ahí. Pero ¿qué dice también el 17:5? Amén, hermana Erika. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Dice, glorifícame, Padre. ¿Y quién está hablando? Jesús. Está hablando de que Él tuvo esa gloria antes de que el mundo fuese. Entonces Él es eterno. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando del Evangelio eterno. Estamos hablando del Evangelio que está en la Biblia. ¿Cuál es la buena nueva de la Biblia? En todo. Que nosotros nos arrepentimos y somos salvos. Antiguamente se ocupaba la ley. Pero ¿cómo eras salvo mediante la ley? ¿Cómo? Si no logramos, no hay justo y no hay un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo lograba ser salvo? ¿Cómo? Bueno, Jesús también bajó y fue a las almas que estaban ahí encarceladas a hablar con ellos en el Seol. También lo estudiamos. Fue a hablar con ellos, a predicarles. Y eso está en Primera de Pedro, lo pueden encontrar. Hermanos, entonces acá nos encontramos con el Evangelio eterno y Jesús ya fue. Ahora, piensen lo siguiente: ¿cómo Abraham logró tener justicia? Romanos capítulo 4, versículo 3 aproximadamente, si me ayudan a encontrarlo. Si alguien lo tiene, levante la mano y lo lee. Romanos. Entonces la Biblia habla de las buenas nuevas todo el tiempo. Hermano José Marambio. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén, gloria al Señor. Le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo es contado por justicia si él anteriormente dice que por sus obras, eso no es para con Dios, o sea, son sus obras? Pero ¿saben qué? ¿Qué salvó a Abraham? La fe. Hermano, no había ley. ¿Cómo eres salvo sin ley? Después viene la ley, tienes que cumplirla. Si no la cumples, te vas al infierno.
Y si la cumples, te vas al cielo. ¿Y quién la cumplió por nosotros? Jesús, porque no había otra forma. Gracias a la ley conocí el pecado, gracias a la ley entendí lo que era la codicia, dice Pablo. Gracias a la ley. Entonces nos topamos con esto que nosotros le comentaba la semana pasada, de por qué nosotros no tenemos que esperar el bautismo ni la segunda unción para recibir el Espíritu Santo, porque eso fue la enseñanza que recibieron los judíos como judíos siendo iglesia. Y ellos lo hicieron en Hechos. Y ahí ellos recibían ¿qué cosa? La enseñanza de los apóstoles. Pero Jesús llamó a Pablo para que él fuera a los gentiles. Y los gentiles, ahí nosotros, con la enseñanza de Pablo, creemos en el Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo inmediatamente sin necesidad de hablar en lenguas. Claro, si yo mezclo las dos enseñanzas, dejo la mansa escoba, hermanos míos. Dejo todo desordenado. Pero aquí lo importante es que estamos hablando del Evangelio eterno. ¿Cuál es el Evangelio eterno? Arrepiéntete, alaba a Dios, exáltale y tú vas a ser salvo. Pero ¿qué pasa en esta época especial? Que en esta época especial, porque estamos hablando de una dispensación especial, tú tienes que llegar hasta la muerte. Y ahí toma sentido cuando Jesús les dice que uno estará en el campo, otro estará acá, porque dice que los días del fin van a ser así. Está hablando del juicio que viene de Dios y la ira de Dios. Entonces cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Juan capítulo 3:16 le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el 36, ¿qué dice? El 3:36, ayúdenme. El 3:36 de Juan 3:36, ¿qué dice la palabra del Señor? Estamos hablando del Evangelio eterno. Porque no es varios evangelios, es un solo evangelio. Es una sola buena nueva. ¿Qué dice? Juan 3:36. ¿Lo tiene usted, hijo, allá? Hermanita, lo va a leer ahí. Lo tenía el Facundo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Lee la última parte. La ira de Dios Estará sobre él. ¿estará? Está sobre él. Está sobre él. Entonces, ¿cuál es la ira de Dios? Aprendiendo todo esto del Evangelio, el futuro, lo que viene y lo que ha pasado también. ¿Cuál es la ira de Dios? Lo hemos estudiado todo este tiempo. Cuando viene el tema del infierno, pero la ira de Dios parte en un momento que la iglesia se va al cielo y comienza los 7 años, que es la gran tribulación. Esa es la ira de Dios. Hermano, lo hemos estado estudiando, yo sé que los pillo, pero estamos haciendo como este resumen, pero estamos hablando del Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno es cualquiera que cree y tiene fe en Cristo se va a ir al cielo. Pero ¿cómo yo demuestro la fe en esa época? La palabra de Dios lo dice a continuación, no puedes marcarte, no puedes tener el nombre de la bestia. Lo dice ahí. Nosotros habíamos visto en el capítulo anterior el número de la bestia, que es de hombre. Pero aquí habla del nombre de la bestia, puesto en tu frente o en tu mano derecha. Entonces, ¿qué aparece acá? Hermanos míos, hay un sello. Y como copia todo, es impresionante porque es otro sello. ¿Y qué dice? Ya lo vimos el tema de la ira de Dios. Mateo 24:14. Y esta es la parte donde yo les comentaba lo que decía Jesús. Todo empieza a tomar sentido cuando estudiamos la Biblia de la forma correcta. ¿Qué dice Juan 24:14? O sea, Mateo 24:14, perdón. Mateo 24:14. Dice así. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio que se predica por los ángeles? El evangelio eterno. El evangelio eterno. Y Jesús le dice, y será predicado este evangelio, el que él está predicando. ¿Cuándo lo van a predicar? Antes del fin. ¿Cuándo viene el fin de todo? Después de esto. De hecho, continúa la cosecha. Hablamos de los 144,000, que fue la cosecha, la primicia para Dios, que son estos muertos que van a morir por Cristo. Y ellos lo van a hacer con fe y amor por Cristo. ¿Y van a qué? Van a estar con Cristo en el monte de Sión, como ya lo vimos. ¿Y qué va a pasar con esto, hermanos míos? Nos encontramos con algo hermoso.
Si usted abre en el 24 y dice, el 10, versículo 10 del 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué está hablando Dios? ¿De ahora? Está hablando del fin de los tiempos. Jesús está hablando de eso. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y ahí viene el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿se acuerda que hablamos de las 68 semanas de Daniel? Ahí viene la profecía para que se cumplan. El 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Y sigue ahí, porque habrá entonces, el 21, gran tribulación. Ahí es donde nosotros entendemos. Y en la palabra, aquí viene gran tribulación, y lo que nosotros hemos estudiado a través de la Biblia, que lo vimos la semana anterior, es que la iglesia es raptada, le llamamos rapto. Te van a decir, no existe la palabra, es arrebatamiento. ¿Qué es rapto? Si tú vas a buscarlo en griego, vas a encontrar que en realidad es raptar o sacar, es quitar del medio, es lo mismo. ¿Y cómo venía Jesús? ¿Lo van a ver todos, como lo dice Apocalipsis 1:17? No, hermano, lo vimos la semana pasada. Va a ser un momento, un abrir y cerrar de ojos, que vamos a ser transformados. Y de repente, nadie va a saber qué pasó con los cristianos. Después de eso van a pasar los 7 años, la gran tribulación. Y aquí estamos en el tema de la gran tribulación. Son los 7 años y medio, 3 y medio y 3 y medio. Se levanta el falso profeta. ¿Quién más? Primero, el dragón, que es Satanás. ¿Qué levanta? El anticristo, que era una bestia. Después la segunda bestia, que es el falso profeta. Y ahí tenemos la antitrinidad. Empieza a entender todo esto. ¿Y qué ocurre acá? Está hablando el evangelio eterno. Imagínense lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo alcanzamos la fe? Nosotros, ¿cómo alcanzamos la salvación? Efesios 2, 8 y 9 nos da la respuesta. Por gracia sois salvos por medio de la, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, ¿yo me salvo por hacer buenas obras? No, la fe. La fe en Cristo, la fe en Dios, la fe en el Espíritu Santo, la fe en Él. ¿Por qué? Porque en un momento no hubo palabra. Y vamos a llamarnos la atención en lo que continúa. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 36, aprovechando que estamos ahí, dice 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo viene eso? Después de la tribulación. ¿Captan o no? Es increíble, Jesús lo dijo. Y después dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se acuerdan que capítulo 7 de Apocalipsis habla que detuvieron los 4 vientos y ahí vienen los 144,000 sellados? Está en capítulo 7 de Apocalipsis. Y enviará a sus ángeles con gran voz, el 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. La palabra del Señor es simple. Dice, van a estar comiendo, van a estar disfrutando, como en los días de Noé. Ahí es un resumen, hermano. Y de repente uno va a ser tomado y el otro dejado. Y va a venir la gran tribulación. ¿Simple de entender? Sí, con la palabra del Señor cuando estamos estudiando es más fácil de entender. Pero el día y la hora, ¿quién la conoce? Nadie, ni los ángeles. Solo el Padre. ¿Y estamos hablando de qué? Del Evangelio eterno. ¿Qué evangelio estaba predicando Jesús? El mismo que será predicado al final. ¿Y dónde encontramos el Evangelio? En 1 de Corintios. ¿Se acuerdan o no? Bueno, 15. 1 Corintios 15, del 1 al... Ahí está, el Evangelio que nosotros predicamos, que es uno. Que hermanos, es la reconciliación con Dios. ¿A través de qué? De la ley, de Cristo. Nosotros predicamos a través de Cristo. Pero todo el Evangelio eterno es para la reconciliación del hombre con Dios. Fíjense que es la principal característica de esta época, es la apostasía y el que no quieren saber de Dios. Están en contra de Dios. Bueno, ¿y qué dice el versículo 7 de Apocalipsis? Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Quién está diciendo esto? Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién? El ángel, el primero. Él está hablando del Evangelio eterno. Da gloria a Dios. Eso hace el evangelista. De gloria a Dios. ¿A qué los invitamos nosotros? A ser discípulos de Cristo. Da gloria a Dios. Entonces después dice, ahí tienen con Juan 9:38, ahí ocurre una historia de una persona que es ciega, recibe la vista, va al templo y lo echan del templo. Y Jesús le dice, ¿tú crees en el Hijo, que yo soy hijo de Dios? ¿Tú crees que yo soy el Mesías? Y él le dice, sí, creo. Y adoró inmediatamente a Dios. ¿Qué va a pasar en esta época? Por el poder de Dios, dice en Filipenses 2, que toda rodilla se va a doblar. Pero por bien o por mal se van a doblar igual. ¿Y qué pasa? Y el tercer ángel, el 8, otro ángel le siguió diciendo, otro ángel, ahí estamos hablando del segundo ángel, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es eso? ¿Por qué habla de Babilonia? Hermanos míos, hagamos un recuento. Génesis 10, versículos 9 y 10. Vaya ahí, por favor. Vamos a hablar de una persona. Yo sé que el tiempo va pasando como nada. Y vamos a terminar aquí, para dejar abierto el tema para continuar. La gran Babilonia. Génesis capítulo 10, 9, 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Si alguien lo tiene? A ver, Felipe, mi hermano Felipe, lo va a leer. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Amén. Gracias, hermano Felipe. Babel. ¿Se acuerdan lo que pasó en Torre de Babel? Torre de la confusión, eso quiere decir. ¿Quién la fundó? Nimrod. Muy bien. Nimrod funda Babel. ¿Y sabe lo que significa Babel? Confusión. ¿Y sabe cuál es el nombre que se ocupa en todos lados? Babilonia. El nacimiento de Babilonia. Nimrod fue tan grande que fundó cada vez más lugares para adorar. ¿Adivinen a quién? Satanás. El Dios que él planteaba honraba a Satanás. Escúchenme bien. Es lo que está pasando hoy día, hermano. Hoy día se está llamando a adorar a Dios. ¿Usted escuchó que se hizo la SatanCon en Estados Unidos? Bueno, están adorando a Satanás. Se han erigido estatuas a demonios. Ya está abierto. Ya no tienen problema. Hay unos monitos animados que dicen Satanás es tu amigo, te puede enseñar y no sé qué. Monitos animados para niños. Adorando a la bestia. Cristianos supuestos que alguna vez fueron cristianos hoy día
hacen mofa del ocultismo. ¿Y qué pasa con Nimrod? ¿Sabes lo que es poderoso? Es tirano, eso es lo que dice la palabra. Ahí se tradujo como poderoso, pero en realidad es tirano. ¿Y sabes lo que significa Nimrod? Rebelde. Rebelión, eso significa. ¿Contra quién se rebeló? Contra Dios. Él tenía todo el conocimiento de atrás. ¿De quién? De su padre, de su abuelo, que fueron contándole la historia. Y cuando él quiso erigir esta gran torre para poder llegar a Dios y ser como Dios, ¿qué hizo Dios? Los confundió los idiomas. Y eso lo puede encontrar en toda la historia. Todos dicen que ese lugar en Babilonia es cuando ocurrió ese evento. Todas las lenguas vienen de un indoeuropeo, supuestamente. Vienen de un idioma que era común para todos. Y que de un instante a otro se abrió el idioma. Y hay diferentes idiomas en todo el mundo. Se habla de eso. ¿Y quién fue? Nimrod. Y Nimrod enseñaba a adorar a Satanás. Y déjenme contarle esta historia antes de que nos vayamos. Nimrod, todos creían que era Dios. ¿Se acuerdan que los egipcios adoraban al faraón? De aquí viene. Nimrod, él decía que era Dios, sacerdote del dios Bel, que derivó en Baal. ¿Captan por dónde va el tema, no? Él se casa con una mujer, Astartet, que se le llamaba. ¿Y saben lo que pasó con ellos? Muere el hombre. Adivinen lo que hace. Todos los seguidores que adoraban a Satanás con él, Satanás, hermano, iban en contra de Yahvé. Piensen esto, iban en contra de Dios. Empiezan a ver que no era tan Dios, se murió. ¿Y qué ocurre con eso? Muchos se le alejan. La mujer de él, Istar, también se le conoce así, toma la posición de él y dice que concibió un niño porque ellos adoraban con prostitución en los mismos templos como sagrada, prostitución sagrada, todo eso. Y dice que ella concibe del dios Sol. ¿Y qué enseñó a hacer este hombre? A adorar a las cosas, a adorar al sol, a adorar a las serpientes, a adorar a todo eso. Adivinen, ¿cuántas figuras hay en Egipto? ¿Qué hay? El dios de la rana, están todos los dioses, ¿no es cierto? De ahí parte. ¿Por qué Dios habla de Babilonia y su fornicación? ¿Empieza a entender por qué este capítulo, este versículo? Babilonia estaba en contra de Dios al 100%. La nación que le hizo la guerra a Dios. Por eso cuando el pueblo de Israel cae en manos de los egipcios, el Señor hace todas esas maravillas y logra liberarlos de cada dios que supuestamente ellos tenían. De ahí nace. ¿Por qué Nimrod era ante Dios? Es contra Dios, a eso se refería. Porque ¿cuál es el plan de Dios? Piénselo para su vida. ¿Es vivir en ciudad? ¿Lo ha pensado, no? ¿Quién creó las ciudades? Las primeras ciudades. Fue Nimrod. Y él se puso un culto para adorar a Satanás con el cual lograr esto. Y dice que concibe del sol la mujer, Istar, y tiene un hijo. Y de ahí viene la imagen que nosotros hemos visto en muchos lugares de la Virgen María sosteniendo un niño con varias cosas. Eso viene de antes. Pero todos sabemos que eso fue una mentira para endiosarse. ¿Y qué hizo Dios? Lo hizo con Jesús, pero de verdad. Y ahí viene la victoria. Hermano mío, para que usted sepa, ¿por qué Nimrod y por qué Babilonia? Babilonia es la madre de todas las sectas y de toda la porquería que hay hoy día. Y fue de un hombre que se rebeló contra Dios. Amén. Así que bueno, queda un poquito más informado. Quedan cosas por ver y yo sé que por el tiempo podemos seguir viendo, pero él enseña estas cosas, hermanos míos, y es terrible para lo que es la humanidad. Porque un hombre se levanta y es poderoso, que era un tirano, y logró hacer que mucha gente lo siguiera. Hasta el día de hoy todavía están sus enseñanzas. Amén.